Puntos de sutura. Por Nick Kaem. Una historia de Warhammer Horror. Butcher lavó sangre de la camilla, derrames de una parte a la otra. Costó 3 cubos antes de que el agua cambiara de rosa a transparente. Muerto. No anunció a nadie en particular. Una última herida en la garganta del cadáver sin dudar del pronóstico, y pasó al siguiente bloque. Butcher revisó su cronómetro. 2300 horas hasta el segundo, dijo. Se encogió de hombros, levemente desviado. Un soldado lo miró boquiabierto desde el siguiente catre. Sus ojos se abrieron de par en par con esperanza cuando vio el estilizado caduceus de latón de los médicos imperiales clavado en la bata roja de Butcher. Le agarró sus dedos, aferrándose como un hombre que se ahogaba, tomando aire. Pero Butcher se alejó hábilmente. El hombre se agarró el pecho con la otra mano, donde un vendaje mal envuelto, oscuro con sangre y otros fluidos menos salubres, había sido practicado. «Esto tiene que salir», murmuró Butcher, ajustando los tapones que le tapaban las fosas nasales. Por el tronco era de categoría. Ni siquiera el soplo de agua del contraséptico podía tocar el hedor. Presionando firmemente el brazo del hombre, Butcher tomó las tijeras quirúrgicas y comenzó a cortar. Las ataduras eran apretadas y duras. Al menos un médico decente como Renhaus había hecho un trabajo aceptable al curar a este pobre bastardo. Mientras cortaba el vendaje y la gasa, Butcher creyó reconocerlo. No el nombre, nunca recordó sus nombres, sino sus partes, sus papeles. Siempre lo recordaba, las piezas. Era bueno con las piezas. Un operador Vox, pensó. Y joven también. Apenas 20 años terranos estándar. Apenas un hombre. Parte de los refuerzos de Valgast que eran enviados para reforzar la línea. A juzgar por la insignia del regimiento, no sabía mucho de la guerra, enclaustrado como había estado en el Medicae desde que llegaron, solo que había estado enfurecido durante mucho tiempo. Si la afluencia regular de heridos era un barómetro, el avance estaba a punto de ocurrir en cualquier momento. «Echemos un vistazo, entonces», murmuró Butcher, gruñendo con el esfuerzo de cortar los envoltorios. Lo que había debajo había engrosado la última capa de vendaje, endureciéndola como una corteza. Fue como cortar a través del tablero antiaéreo. «Santo emperador», respiró, exhalando aliviado mientras lo atravesaba. Incluso antes de apartar con cautela la tela, Butcher sabía que el chico estaba muerto. Ese hedor, por el trono que apestaba. La podredumbre de la trinchera había estado en él, y algo más también. Se hinchaba en la masa muscular expuesta, que era visible debido a la falta de carne y hueso de su torso. Misericordia del emperador. Siseó, retrocediendo cuando algo debajo de la piel hizo que se le ondulara. Su paso era una joroba constante, pero lenta. El cuerpo se convulsionó duramente. Un fuerte golpe que resonó contra la mesa. Las contorsiones persistieron debajo de la carne. Butcher retrocedió un paso, sosteniendo las tijeras frente a él, encontrando su propio miedo reflejado en los ojos cada vez más abiertos del chico. La voz del soldado era un quejido superficial. «Por favor». «No puedo ayudarte», dijo Butcher con voz áspera. «Simplemente no puedo». Otra convulsión sacudió al chico, haciéndolo temblar en la mesa. Y ahora algo estaba empujando realmente. Pequeñas fumarolas se abrieron en la piel y la materia sangrienta debajo, ventilando el gas y las partículas. Butcher no sabía de qué, transfigurado por el miedo, levantó su máscara quirúrgica con los dedos temblando, deseando mantener fuera todo lo que salía del cuerpo del chico. La espuma burbujeaba en sus labios. Su espalda estaba arqueada. Su cuerpo era un puente entre los 2 extremos cortos de la camilla médica. La arteria carótida sobresalía en su cuello, gruesa y lívida. Se estaba ahogando, una bilis gelatinosa brotando de su garganta. Pequeñas manchas negras, como engendros de ranas, flotaban en la mesa. Butcher chocó contra la camilla que tenía detrás, la firmeza del metal y el roce de una mano fría y muerta contra su piel. De repente enfocaron su atención. «¡Lanzallamas aquí!», bramó. «¡Ahora mismo, maldita sea!». Sus dedos encontraron la alarma y tiraron con fuerza. Luego retrocedió con los ojos fijos en el niño. Una imagen de agonía estremecedora, con el respaldo doblado y con las manos como garras. «¡Santa mierda del emperador, ahora!», gimió, demasiado asustado para darle la espalda y usar la barandilla de la camilla para orientarlo. Tiró de la alarma hasta que se rompió y se interrumpió. Apenas se dio cuenta de la sirena.
Estaba tan obsesionado con el chico que giró la cabeza y le dirigió a Butcher una mirada de desesperación total. Lo siento, susurró Butcher, tan silenciosamente que no podía jurar que había hablado en absoluto. Unos instantes después, 3 guardias entraron en el bloque médico, un sargento y un equipo de 2 personas con lanzallamas. ¡Fuera, fuera!, gritó el oficial, agarrando a Butcher por el hombro y arrastrándolo de vuelta mientras el equipo de lanzallamas avanzaba. ¡Quémenlo! Un intenso rugido llenó el bloque. Calor chisporroteaba en los pelos de la barbilla de Butcher. El humo se esparció por todas partes. Los heridos se estaban asfixiando. Un par de médicos también habían encontrado el camino y estaban transportando a los más sanos. El resto se quemó o murió asfixiado. La última vez que Butcher vio el cuerpo de ese chico, estaba envuelto en llamas. Quedaba un contorno marrón manchado, sacudiéndose y convulsionando. Cuando Butcher salió del bloque, escuchó la más leve sugerencia de un chillido, como si el aire escapara por la estrecha abertura de un globo, apenas audible por encima del ruido del incendio. Butcher regresó al bloque médico 2 días después. Había sido limpiado a fondo. Aunque aún podía detectar el tenue aroma a carne quemada sobre los productos químicos, como corteza de cerdo y cera, frunció el ceño, ojos entrecerrados por el vaho que los servidores de aseo habían dejado. Escondiéndose en la rejilla, obstinado e irritante, consideró usar su cuchillo, pero lo pensó mejor. Sus pacientes probablemente preferirían instrumentos limpios, al menos durante el tiempo que él pudiera mantenerlos así. Se metió en la habitación. 8 placas frescas, cubos de desagüe listos. Le dio una calada a un cigarro de Lo, apretado entre 2 dedos delgados y temblorosos. La muerte del chico. Esa había sido mala, una de las peores, pero la guerra continuaba y los hombres necesitaban ser cosidos y enviados de vuelta al frente de batalla. Mejor aquí con ellos que allá afuera en la tierra y el horror. 2 caladas más al cigarro y Butcher se relajó. Lo aplastó con el talón bajo su bota, tomando una sucia bata alrededor de su estrecho contorno, y se preparó para la matanza que se avecinaba. No le hizo esperar mucho. Los cuerpos se encontraban por todas partes en diferentes estados de desmembramiento. Un fuerte bombardeo había atravesado la línea, destrozando a los guardias en pedazos de carne. Había golpeado más fuerte al regimiento de Valgast. La mayoría había muerto a manos de la artillería enemiga. Los que no, habían terminado en el bloque médico. Butcher ni siquiera sabía por qué estaban luchando, más allá del amor y la protección del dios emperador inmortal, por supuesto. Había sido enviado aquí como todos los demás, asignado al bloque médico, y eso fue todo. Sin cielo, sin tierra, solo paredes encaladas, azulejos y un refectorio mal surtido. Comía aquí, dormía aquí, trabajaba aquí, con los muertos. Esto le venía muy bien a Butcher. Mientras cortaba al soldado que tenía delante, Butcher reflexionó que necesitaba desesperadamente una victoria. Su episodio con el chico había arruinado su ya humilde reputación. Incluso pensar en ello lo mareó. Se rascó la nuca por enésima vez. Un sarpullido estaba creciendo ahí debido a la continua atención. Le picaba como el demonio, pero le dolía tocarlo ahora. Recientemente había oído hablar de un traslado a la línea de la promoción de un enfermero como Renhaus a médico Primus, codo a codo con él. «¿Te gustaría eso, bastardo?», murmuró, cortando carne y hueso. Era suave, flexible. Tampoco lo juzgó a él. La sangre corría casi hasta sus axilas. Estaba muy hundido en la cavidad torácica, tratando de atar una hemorragia. Después de un esfuerzo considerable, Butcher logró sujetar la vena y detener el flujo, pero el soldado parecía pálido y débil. Tampoco respiraba muy bien, dando pequeñas bocanadas de aire. Entonces la respiración se detuvo por completo. ¡Mierda!, Butcher comenzó las compresiones, sin saber si era el sangrado o algo más lo que estaba causando el problema. «¡Vamos, vamos, vamos!», instó. «¡Necesito esto!». Después de unos minutos se desplomó hacia atrás, exhausto. Un par de ojos en blanco lo miraron desde la camilla. Y el hombre muerto no estaba solo. Nadie al cuidado de Butcher había sobrevivido. 7 muertos. Sabía que era un incompetente. Acababa de pensar que podía convencer a los oficiales de que no lo era. «Ay, me van a poner en la línea. Por el trono santo, están...». Temblando. Él estaba buscando un cigarro metido en su bolsillo superior cuando escuchó que algo se estremecía contra un plato quirúrgico de metal. Al principio pensó que era un sobreviviente, y se giró desesperadamente, realizando una rotación completa de 360 grados de la habitación, tratando de ensanchar su línea de vida. Nada. Solo ojos muertos y expresiones flojas y manchadas de sangre.
pero luego lo escuchó de nuevo, una bofetada húmeda, como algo suave que golpea algo duro. ¡Qué demonios! Butcher miró a su alrededor, sintiendo que el viejo miedo se elevaba. Una mano se agarró firmemente alrededor de un bisturí. La bofetada llegó de nuevo y esta vez encontró la fuente, escondida detrás de la pata de una camilla, descartada y olvidada. Un pulmón humano de color rojo brillante. Se hundió como un pez desembarcado y Butcher se recuperó, vilipendiado y fascinado al mismo tiempo. ¿Cómo es posible?, se preguntó a sí mismo. Parecía saludable y se dio cuenta con horror que respiraba, siempre tan suavemente, como si perteneciera a alguien que estaba durmiendo. Se encogió hacia atrás, inmediatamente perturbado, y alcanzó la alarma. Luego se detuvo. Nadie se movía en el bloque médico, excepto la respiración superficial de Butcher y el suave movimiento del pulmón. Sintió una repentina compulsión por recogerlo y examinarlo, volviendo a arrastrar los pies hacia adelante. Extendió la mano con dedos tímidos, contento por sus guantes quirúrgicos. Era cálido al tacto, incluso a través de la delgada goma. La lenta e imposible susurración de la respiración apenas audible a medida que el pulmón se inflaba y desinflaba. Los lóbulos parecían sanos, el bronquio principal intacto. Cosechaba regularmente las partes viables del cuerpo de los hombres que no podía salvar, y las guardaba en un casillero seguro contra la pared del bloque médico. Cada una guardada en un líquido de conserva. Había muchos. Butcher había extirpado varios órganos y los había dejado en un plato quirúrgico junto al paciente. Este se había caído de la losa de alguna manera. Sin embargo, no se explicaba cómo seguía funcionando. Miró al órgano que latía suavemente en su mano, curioso y repugnado a la vez. Luego miró al hombre muerto que yacía en la camilla. El cuerpo del soldado aún yacía abierto. Su calor interno de alguna manera más fresco, bajo las apagadas lámparas de techo del bloque médico. Un pensamiento, una pequeña idea insidiosa, se filtró en su mente. Poniendo el pulmón sano en un plato quirúrgico fresco, Butcher abrió al soldado. Su pulmón se veía muy mal, perforado y desinflado. Butcher no estaba seguro de cómo lo había perdido. Y luego recordó que era un pobre cirujano y que esta era la única explicación necesaria. Sin embargo, se puso a trabajar, removiendo el pulmón malo, y luego, con una habilidad que nunca antes había mostrado ni sabía que tenía, trasplantó el pulmón sano. Butcher entonces procedió a coser al soldado de nuevo, y esperó. No pasó nada, y la repentina comprensión de que esperaba que esto sacara a Butcher de este momento de locura. Se frotó la frente, olvidando que estaba cubierto de sangre, y se la manchó en la cara. Frunció el ceño. ¡Maldita sea!, arrastrándose hacia el lavabo. Se quitó los guantes y se lavó las manos y la cara, molesto por haber cometido un error tan estúpido y considerando que podría estar perdiendo la cabeza de verdad. Estaba bebiendo demasiado. Un traguito aquí y allá para calmar sus nervios deshilachados se había convertido en media botella y luego en un hábito. Detuvo el escaso flujo de agua y se secó las manos y la cara. Luego se apoyó en el lavabo, con los brazos cerrados y apoyados, la cabeza hacia abajo. Algo andaba mal en él. Se preguntó si ver al chico, esa horrible, horrible muerte, lo había marcado de alguna manera. Y era solo ahora que los efectos de esa experiencia estaban empezando a manifestarse, solo y aislado en la enfermería durante horas, a veces días. Al final no era de extrañar que finalmente se volviera loco. Se preguntó cuánto tiempo podría seguir engañando a los demás de que era capaz y en su sano juicio, antes de que lo atraparan y lo llevaran al comisariado, o algo peor. Exhaló una profunda respiración y luego escuchó el sonido que se correspondía a unos pocos metros de distancia. Butcher giró alrededor. Glóbulos de agua extraviados que le salpicaban la cara y le daban la apariencia de un hombre con sudor febril. El dedo del soldado muerto tembló. Solo un último temblor de nervios, se dijo Butcher, el corazón golpeando repentinamente, pero entonces el cadáver tembló, como si una onda de electricidad estuviera corriendo a través del cuerpo. El pecho se agitó y se oyó un grito ahogado, una sacudida definitiva de aire. El soldado está respirando. Lento, al principio, pero con una confianza y un vigor crecientes. Se volvió a mover y Butcher dio un involuntario chillido de asombro. Entonces el hombre se levantó de la losa, cocido, medio embalsamado, pero vivo. «¿Médico?», preguntó el soldado, parpadeando, una mano deslizándose hacia la aspereza de su torso. «¿Estoy bien?». Sí», tartamudeó Butcher. «Sí, lo estás, hijo», añadió con más confianza.
¿Puedo pelear? Butcher asintió lentamente. Preséntese ante el supervisor del monitorum y vuelva a la línea. Butcher vislumbró la etiqueta de identificación que aún colgaba del cuello del soldado. Grumman. El soldado Grumman asintió. Colocó sus piernas sobre el borde de la camilla, descalzo, y solo llevaba la mitad inferior de sus posesiones, pero rebosante de vitalidad y propósito. «Por el emperador», dijo, lanzando una ferviente áquila. Saludó a Butcher mientras salía del bloque médico. «Que él te proteja, hijo», contestó Butcher, aún perplejo, pero empezando a sentirse eufórico. Se acercó a la camilla para pasar su dedo por la sangre. Era oscura, gruesa, arterial. Las heridas debían haberlo matado. Este soldado había estado muerto. Lo había visto con sus propios ojos, muerto. Y ahora estaba de vuelta y más devoto y decidido que nunca a servir al imperio. Butcher se preguntó en voz alta, deteniéndose para maravillarse ante sus manos. Sus manos que obran milagros. ¿Un recipiente del divino emperador? Se rió, ligeramente histérico, y volvió a pensar en su consumo de alcohol. Entonces escuchó algo que retumbaba en otro plato quirúrgico. Con cautela, pero con creciente interés, localizó la perturbación en un corazón. Imposiblemente seguía latiendo y separado de su antiguo dueño. Había más cuerpos en el bloque médico, refrescándose, pero aún no fríos. Butcher volvió a mirarse las manos. Un recipiente divino del emperador. Y luego se puso a trabajar. Trabajó incansablemente, cosiendo a los muertos, llenándolos de partes animadas del cuerpo, pulmones, corazones, intestinos, cada órgano pulsando suavemente en sus manos santas. No le escaseaban los suministros. El número de muertos de la guerra hasta ese momento había sido atroz. Uno por uno los hombres se levantaron vivos, vitales y ansiosos por la lucha. 7 bajas, desgarradas por el bombardeo de mortero con pocas esperanzas de recuperación, se convirtieron en 7 soldados de infantería, listos para la picadora de carne. Luego 7 más. Y así fue. Butcher estaba eufórico. Verdaderamente había sido tocado por la gracia del emperador, y se le había dado un regalo de curación. Nadie dejó su cuidado en una bolsa para cadáveres ahora. Cada soldado, sin importar la gravedad de sus heridas, fue remendado y enviado de vuelta a la lucha. En la tercera semana de este milagroso cambio, Butcher recibió una visita. ¿Renhouse? La mirada agria en su cara lo dijo todo, mientras miraba al médico del que obviamente codiciaba la posición de médico. «Doctor Butcher», dijo Renhouse, y se hizo a un lado para recibir al coronel Rake. «Señor». Ambos médicos hicieron un saludo, los talones encajando en el mismo movimiento. Rake rechazó la formalidad. Era un hombre robusto, ancho de hombros, no delgado como Butcher, sino fuerte y nacido para el servicio militar. Butcher nunca lo había visto sin su uniforme, que siempre estaba impecable en el carmesí y el gris del 66º de Valgast. «Eres digno de elogio, Butcher», comenzó Rake. «Buen trabajo el que estás haciendo aquí». El coronel miró a su alrededor, como si estuviera viendo la escena de los recientes triunfos de los médicos. «Buen trabajo, hijo». «Muchas gracias, señor. Sirvo a la gracia del emperador», respondió Butcher con una corta y reverencial reverencia a su oficial al mando. «Como todos nosotros, hijo. Como todos nosotros». Rake enderezó su uniforme, sus ojos firmes mientras miraba a los médicos. «Vas a recibir ayuda, Butcher», dijo, e hizo un gesto a Renhouse. Butcher apretó tanto la mandíbula que casi se rompe un diente. Su corazón latía tan fuerte que temía que Rake lo escuchara. Después de unos segundos arrastró una frase. «Señor, eso es realmente innecesario». «Tonterías, hijo», interrumpió Rake. «Prácticamente has curado a la mitad del regimiento, hombre. Más aún, seguimos en esta lucha por ti». El pánico llegó rápido y frío a raíz de la ira de Butcher. Se sintió repentinamente febril, con la cabeza palpitando, un zumbido quejumbroso que le obligaba a entrecerrar los ojos. El sudor le cortó la parte posterior del cuello y arañó la herida. Reabriendo la costra, el dolor le hizo entrar en razón. «Yo... dijo con dificultad, antes de que el techo temblara. Motas de polvo descendían hacia la tierra como pequeñas nubes de minúsculas moscas. Otra salva de mortero había caído, lo que nos recordaba oportunamente la guerra que Butcher quería evitar activamente. Era un compañero siempre presente, el lejano sonido de la guerra. Butcher lo sintió acercarse más. No sabía que era en parte responsable de su perpetuación. Era eso o la muerte a manos del enemigo, supuso. Rake levantó los ojos hacia el techo, frunciendo el ceño. «No, esos bastardos herejes que están aguantando». «Es atractivo, Butcher», dijo.
fijando el bloque médico con el estoque de su mirada. Y una cosa gana una guerra de desgaste. Hombres, sangre, carne, cuerpos, Butcher. ¿Lo entiendes? Butcher asintió torpemente. Sí, señor, pero ¿cómo? Renhouse le ayudará. Lo que sea que esté haciendo, enséñele a él también. ¡No! Piensa en lo que podría lograr con el doble de mano de obra, continuó Rake. Tendremos esta guerra ganada en cuestión de meses. ¿Meses? Preguntó Butcher con la mirada fija en Renhouse, que se mostró muy neutral, y luego regresó a Rake, que parecía estar excesivamente satisfecho consigo mismo. ¿Cómo puedo durar así durante meses? Un frío cuchillo de terror se deslizó en la espalda de Butcher, mientras de repente se enfrentaba a la importancia de lo que Rake estaba diciendo. En la privacidad de su propio santuario, su trabajo se había sentido divino, justo, pero Renhouse lo manchó. Butcher no podía arriesgarse a la exposición. Su don podría ser negado a él, a los hombres que de otra manera salvaría. Caminaba por la cuerda floja, y el peso de las palabras de Rake amenazaban con desbancarlo y hacer que cayera en el olvido. Señor, estoy seguro de que el enfermero podría estar mejor empleado. Un destello de ira reprimida iluminó la cara del coronel como un destello de boca. ¿Estás cuestionando una orden directa, Butcher? No, señor, por supuesto que no. Solo creo que... No tenía la voluntad de luchar contra ello. Ese viejo y cobarde vago que Butcher sabía que se había apoderado de él y se arrugó como una cometa rota. Muy bien, dijo Rake. El regimiento dará otro empujón al amanecer. Revisó su crono. Eso es dentro de 4 horas. Espero que sea sangriento. Te alegrarás de la vida del enfermero entonces. Yo estoy dispuesto a ayudar de cualquier manera, doctor, dijo Renhouse. ¡Ay, pequeño obediente de mierda! Butcher sintió la necesidad repentina de enterrar un bisturí en la cara del enfermero y seguir agitando hasta que estuviera rojo, crudo y sangrando. Se detuvo a sí mismo. Sangre goteaba de su puño cerrado. La hoja del bisturí estaba hundiéndose en la carne sin que se diera cuenta. Hábilmente agarró las manos por detrás de la espalda para ocultar la herida. Debemos prepararnos entonces, dijo Butcher, y Rake le hizo un breve asentimiento con la cabeza. Una vez creí que eras un hombre débil e inútil. Esperaba que tuvieras que volver a la línea de fuego con el resto del regimiento, pero me has demostrado que me equivoqué. Gracias, señor, dijo Butcher, sintiendo que el calor resurgía, pero Rake ya se había marchado. Miró fijamente a Renhouse, antes de apresurarse a lavarse las manos cortadas y remendárselas. ¿Doctor? El enfermero sonó alarmado mientras seguía a Butcher. ¿Está herido? No es nada, dijo Butcher, pasando el agua por encima de sus manos mientras captaba el reflejo de Renhouse detrás de él en el espejo mugriento. Una grieta corría por el cristal, cortando la cara espejeada del enfermero en dos. Butcher imaginó que golpeaba repetidamente su cráneo contra el cristal hasta que su cara se derrumbaba por completo, y no quedaba más que una boca roja, y luego lo aplastaba. Butcher parpadeando, con sangre hirviendo y respirando profundamente. Parece cansado, doctor. Tal vez debería descansar. Puedo cuidarlo. Estoy bien, dijo Butcher, y luego se repitió con más calma cuando vio lo pálido que estaba. Renhouse, estoy bien, gracias, enfermero. Renhouse era joven, ansioso. Una fina capa de barbecho salpicaba su piel, pero era suave y clara. En el médico, Butcher vio todo lo que no era. Competente, esperanzado, devoto. Butcher vio a su reemplazo. Su lengua parecía seca, gruesa como un montón de tela. Quería estar enfermo. Butcher empujó el sentimiento hacia abajo, culpando a su fatiga. Apenas había comido o dormido en las últimas 3 semanas. Tan consumido estaba con su trabajo, su don. Un núcleo de miedo anudado en sus entrañas cuando se dio cuenta de que ya no habría más de eso. No podía arriesgarse. «Remiéndalo», dijo Butcher, todavía mirando su reflejo, levantando una mano vagamente sobre las 2 heridas de la carne que acababan de entrar. «Enseguida, doctor», dijo Renhouse, moviéndose rápidamente a su puesto. «Demostraré mi valía. Lo juro por el emperador. Que él proteja», murmuró Butcher y buscó un cigarro. Los siguientes días fueron sangrientos. El prometido empujón de Rake trajo nuevos heridos al marcador y convirtió el bloque médico en una carbonera. Los cuerpos se hacinaban como sacos de arena en un reducto defensivo. El hedor de la muerte y la putrefacción se estaba impregnando. «Sujétalo, Renhouse», dijo Butcher. La cavidad torácica del soldado se llenó como un pozo rojo. «No puedo ver nada aquí». Renhouse se metió en el pantano sangriento de las entrañas del soldado. Butcher intentaba atarse los puntos de sutura, que en el mejor de los casos eran descuidados.
una mano en la aguja y la otra sujetando al cargador de misiles. ¡Por el trono, Renhouse, por favor! ¡Lo tengo! El enfermero comenzó a drenar el líquido con calma. ¿Ya seleccionó una segunda arteria cuando lo cortó?, dijo. Butcher lo miró a los ojos. Renhouse parecía gris como ceniza funeraria, y anillos oscuros rodeaban sus ojos como pequeños pozos de oscuridad. ¿Qué es lo que ves, ¿Crees que no sé lo que piensas de mí? Butcher había clavado una jeringa de morfina al cargador de misiles, y el soldado se calmó. Su pecho aún se movía febrilmente, como un roedor asustado atrapado en una trampa. Sin necesidad de mantener al paciente firme, Butcher apuñaló un dedo al enfermero. «No lo hice», dijo Butcher, con su voz peligrosamente nivelada. «Con todo respeto, doctor». «No, ahora escúchame, Renhouse. Yo dirijo este maldito bloque médico. Yo. Tú no. Desde que llegaste aquí has sido un estorbo. 3 días de esta mierda y estamos perdiendo a todas las demás almas. Eso es 1 de cada 2, enfermero. ¿Qué dice a eso?» Renhouse solo escuchó a medias. Su atención estaba en su tarea, drenando la herida, pinzando la arteria rebelde. Solo levantó la vista cuando los rápidos movimientos del pecho se detuvieron bruscamente. «Está muerto», anunció, agotado y alicaído como una piel de agua drenada. Butcher parpadeó. «¿Qué está qué?» Renhouse se encontró con su mirada incrédula. «Sucumbió a sus heridas. Eran graves». Hizo el signo del águila. «Solo en la muerte termina el deber». Butcher miró el cadáver como si fuera un objeto extraño. Los ojos del soldado estaban abiertos, brillando como pequeñas monedas de plata de luz donde los tocaban las austeras luminarias de arriba. La sangre salpicaba la cara. El cuerpo se abría como un huevo roto. Los fluidos se derramaban y se inclinaban sobre el borde de la losa. «¿Es el último de ellos?», preguntó Butcher, con un repentino peso de piedra de molino sobre sus hombros. Renhouse asintió. «Por ahora, por lo menos». Cayó un silencio, hueco, donde solo se escuchaban los alientos de 2 hombres derrotados y el lejano ruido sordo de las armas pesadas. Entonces un pequeño latido sonó, débil pero perceptible en el silencioso bloque médico. Renhouse entrecerró los ojos, inclinando su cabeza como un sabueso que había captado un olor. «¿Qué fue eso?», preguntó, volviéndose para tratar de identificar el ruido. «¿Qué fue qué?», dijo Butcher, con los ojos despejados y lentos para hacer la conexión. El hielo frío lo despertó. Se apoderó de cada una de sus terminaciones nerviosas y lo enderezó. «No escucho nada», dijo con demasiada rapidez, con demasiada urgencia. «No debes saberlo, no debes saberlo». «Probablemente solo sean parásitos», dijo Butcher, tratando de sonar casual. «Entran en todas partes». No creo que sean bichos, doctor». Renhouse dio unos pasos. Escuchó. 2 pequeños latidos sonaron, suaves como el dedo de un chico golpeando contra una ventana. Por otra parte, de nuevo. «Eso definitivamente no es una alimaña», dijo Renhouse, intrépido ahora, jurando atrapar a su presa que golpeaba suavemente. Miró de reojo a Butcher. «¿No lo escucha, doctor?» «Deben ser las armas. Un eco en el tímpano, quizás. Aquí, permítame tomar un...» Butcher se acercó, pero Renhouse ya había avanzado y se dirigía al gabinete de órganos donde se almacenaba el material biológico para el trasplante. «No hay nada más que frascos vacíos y salados», dijo Butcher, todavía disimulando, todavía revueltos. Desde sus recientes éxitos, a pesar de los últimos 3 días, había comenzado a quedarse sin partes intactas del cuerpo. No es que importara que Renhouse lo observara como un maldito cervocráneo. El latido volvió. Un ruido sordo, un pequeño e inocuo ruido, pero difícil de negar. Golpeó a Butcher con toda la finalidad de un disparo. «¡Ahí!», dijo Renhouse. «Debe haber escuchado eso». Butcher se encogió de hombros, optando por la diferencia. «Este lugar siempre está crujiendo. Ha recibido algunos golpes». Renhouse estaba sacudiendo la cabeza. «No», dijo. «No, definitivamente viene de ese gabinete. Suena como si hubiera algo ahí dentro». Se acercó un poco más, un cazador furtivo inseguro de lo que había en su trampa. La expresión de Butcher se volvió en blanco, un lienzo desangrado de todo color. «Él lo sabe». Renhouse había agarrado la manija del gabinete y estaba abriendo la puerta. «Ten cuidado», dijo Butcher. «Él sabe muy bien que...» Alcanzó el martillo de huesos. Sentía frío su agarre, pero algo caliente dentro de él le animaba a seguir adelante. «Si él ve...» Renhouse entrecerraba los ojos en el oscuro interior del gabinete ante las extrañas y feas formas que flotaban en el líquido turbio dentro de los frascos. Solo unos pocos estaban ocupados. Uno estaba golpeando contra el vidrio, medio corazón.
su válvula aórtica agarrándose y sustrayéndose como una pequeña boca chupando la pared del frasco. ¡Santo emperador! Renhouse respiró, retrocediendo y haciendo el signo del águila. Parecía asustado. «¡Hay corrupción aquí! ¡Hay mancha!». Butcher le pegó fuerte en la nuca. Renhouse cayó como un ogrete muerto, rebotando en la barandilla de una camilla en su camino hacia el suelo. Y ahí yacía, tan quieto como los muertos. «Por el trono, ¿pero qué he hecho?». Butcher casi se cae, resbalando sobre el charco de sangre que resuma del cráneo roto del enfermero. Se acercó, debatiendo si podía arreglarlo. Podría decir que fue un accidente. Renhouse revuelto, medio inconsciente, con la cara ensangrentada. Butcher lo golpeó de nuevo, agachándose y balanceando el martillo con una mano hasta que el cráneo se separó. Luego se balanceó 5 veces más. Sangre y materia cerebral salpicaron su abrigo, y las paredes del bloque médico. Prácticamente estaba nadando en él cuando recobró el sentido común. A Renhouse apenas le quedaba una cabeza. Solo eran fragmentos de pulpa roja y huesos. Butcher se sacó un trozo de la cara, sintiendo el aguijón al arrancar la astilla del cráneo. «¡Ay, mierda!», jadeó, con el pecho agitado, el corazón retumbando más fuerte que las baterías de artillería de afuera. «¡Mierda, mierda, 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 mierda!». Lo colgarían por esto o le dispararían, o algo peor. Rake lo haría sufrir. No hay forma de que pueda cambiar esto. Había asesinado a Renhouse, golpeado al pobre bastardo cuando estaba de espaldas. Pero él lo sabía, ¿no? Sabía lo que había hecho. «Sí, lo sabía», dijo Butcher en voz alta. «Te habría expuesto, habría detenido tu don de sanación». «No tuve más remedio», dijo, sintiéndose más tranquilo. «No había otra opción». Butcher cambió el martillo por una sierra quirúrgica. Se puso a trabajar. El hueso era duro. No se molestó en arrastrar a Renhouse a una camilla y lo desmembró en el suelo. Cortó las articulaciones estrechas, la muñeca, el codo, el tobillo, la rodilla. El hueso esquilado emitió un chillido lastimero. Lo ignoró. Tomó los miembros divididos y los dividió en 2. Luego lo hizo de nuevo. Mantenía las piezas lo suficientemente pequeñas para que cupiesen. Todo lo necesario para encajar. Era un trabajo ardiente y el sudor lo envolvió en un manto de olor corporal y desesperación. «Vamos, vamos, vamos», se exhortó a sí mismo. La mordedura de la sierra desgastada en la red de la piel entre el pulgar y el índice. Empezó a sangrar. «¡Vamos!», siguió rezando al emperador para que no viniera nadie, para que por ahora los heridos esperasen. Le llevó horas, y cuando terminó su bata blanca se había vuelto rosa. Sus ojos ardían secos por la mirada. Necesitaba un trago, pero no había terminado. Todavía no. Con los dedos temblando dejó caer la sierra y fue por los frascos, los líquidos conservantes salpicando ruidosamente mientras los sacaba del gabinete y los alineaba en el piso de los medicamentos. Trabajó apresuradamente, destapando cada uno de ellos, sujetando su nariz contra la mordaza de líquido y luego dejando caer a Renhouse, pedazo a pedazo. Acababa de meter el último frasco de nuevo en el armario y lo cerró con llave cuando escuchó un suave golpecito. Un sonido realmente inocuo, casi dulce. Pero no fue dulce, no era relajante. Estaba roído, como clavos rastrillando contra el vidrio. Butcher se tapó las orejas, tratando de no escuchar. «¡Oh, por el trono!». Podía oler la sangre en él. Ellos también la olerían. Ellos sabrían lo que había hecho. Mató a un médico y luego lo cortó en pedazos. «Misericordia del emperador». Ese ruido de nuevo. «¡Cállate!». Butcher apretó sus orejas tan fuerte que se mareó por la presión en su cráneo. Un trueno de sangre lo soltó. «¡Cállate, cállate!». Encendió la sierra médica y la dejó chillar, haciendo hervir el aire. Como un desfile dentro de su cabeza, golpeando el tatuaje de su culpa. «¡Cállate!». Butcher corrió a su gabinete, resbaló y se golpeó la cabeza. Fuego le quemaba el cráneo, como una docena de alfileres calientes que se le habían clavado en el cuero cabelludo. Se puso de pie, atontado, con náuseas. Los clavos otra vez, sus uñas, la imagen de una mano desmembrada que arañaba el vaso llenó la mente de Butcher. «Por favor», siseó, un quejumbroso susurro a la oscuridad. El gabinete se abrió en el tercer intento. Los dedos de Butcher en carne viva y sangrando con el esfuerzo. Tiró las puertas a un lado exponiendo a su verdugo. Los frascos estaban quietos, nada se movió.
Él esperó. Él miraba. Rittenhouse. Su materia biológica acumulada simplemente flotaba. Pequeños pedazos de él se habían roto y se habían movido en el líquido salado. Era turbio, como agua de mar sucia, agitándose con la suciedad. Revisó cada frasco sosteniéndolo cuidadosamente a la luz, examinando el turbio pantano que había dentro. Solo partes salvajes y separadas, pero solo partes. Un pie, un pedazo de mandíbula, un ojo. Oh, santo emperador, ¿de verdad hice esto? Butcher se puso de rodillas, deslizándose sobre la sangrienta materia bajo sus pies. Un hombre derritiéndose bajo el peso de sus propias fechorías. Dejó que se aferrara a su ropa, a su piel, rogando que la suciedad lo consumiera. Durante unos segundos hubo silencio. Entonces su mirada cansada volvió a ver esa marca. Esa pequeña rima de moho, un recordatorio del chico, su espalda arqueada como un puente de carne y hueso, el camino hacia su agonía y horror. ¿Era un poco más grande que antes? No, pero había cambiado. Un parche se había convertido en 3, un sucio triángulo de puntos. Se arrastró para ver más de cerca y estaba a punto de extender la mano cuando... Butcher se puso en pie de un salto. Había dejado el gabinete abierto y agarró el martillo de huesos al subir. Su cabeza aún estaba cubierta con algo de pelo de Rittenhouse. Rugiendo, rompió los frascos. La salmuera y las partes del cuerpo se derramaron en una espantosa inundación. Sintió que lo tocaba. La suave carne golpeando su bata, los dedos enganchándose, los dientes mordiendo. Un foso espeluznante de materia biológica y cristales rotos separó a Butcher del resto del bloque médico. Se rió, muy fuerte, histéricamente. «¡Ahora te vas a callar!», dijo, con una voz triunfante, ligeramente trastornada que no reconoció del todo. Había silencio. Entonces, silencio dichoso. «No, espera». Fue un verdadero silencio. No solo los secos vacíos del bloque médico, sino también el exterior. Ningún bombardeo, ningún ruido sordo de artillería. Se había vuelto tan constante que ahora que se había ido, Butcher se dio cuenta de que extrañaba el sonido de percusión de los cañones. Frunciendo el ceño cuidadosamente se adentró en el lío que había hecho. Trozos de vidrio, ¿o acaso era hueso?, aplastado bajo sus pies. Salió del bloque, aún así no escuchó nada. Un largo pasillo conducía al campamento, a las trincheras. Lo tomó, aún escuchando, aún sin escuchar nada. Parpadeando, salió a la luz de un día frío. El cielo se veía enfermo, amarillento, con manchas marrones de nube, como si un trapo sucio hubiera sido arrastrado a través de él con la mano de un dios. El regimiento estaba ahí, lo estaba esperando, silencioso. También lo era el campamento. Ningún cañón sacudió la tierra con su estruendoso retroceso. Ninguna orden ladraba de un lado a otro. Nadie se había movido. Estaban ante él en sus filas, una perversión de la disciplina del patio de armas. Habían cambiado. El 66º de Valgast, piel pálida, ojos hundidos y extremidades marchitas, uniformes desiguales manchados por parches de moho en el mismo patrón que había visto en la pared del bloque médico. Se fijó en Grumman, el operador Box. Sus brazos y piernas habían perdido su delgadez esquelética, pero su estómago se hinchó por la putrefacción. Moscas lánguidas a la deriva en el aire que olía a sudor febril. Era espeso, se lo tragaba en vez de respirarlo. Butcher tomó una tira y se amordazó. Rake se adelantó, se tambaleó, para ser precisos. «Señor». Butcher frunció el ceño, y el miedo le estrechaba la garganta. ¿O era solo el hedor? Rake olía mal, como la leche dejada al sol o los huevos podridos. La imagen de la carne soplada por las moscas surgió incómodamente en la mente de Butcher. Entonces se rompió el silencio y se reanudó el ruido. Más alto. 2 docenas de corazones latiendo al mismo tiempo. Un coro de pulmones respirando agitadamente. El pulso y el latido de la vida, excepto que no era vida. Butcher sabía que ahora, frente al coronel Rake en su maloliente estado, su carne encogida y podrida, sus negras protuberancias como dientes, era no vida o no muerte. Les había llevado algún tipo de agonía. «Era el chico, ¿verdad?», dijo Butcher, con lágrimas calientes corriendo por sus mejillas. Rake asintió, abriendo la boca para revelar una lengua gruesa y gris como una babosa que se tambalea por dentro, demasiado gorda para poder hablar. Manchas negras se acumularon en las comisuras de su boca, agrietando la piel y liberando zonas de pus acuoso mientras sonreía. «Él tenía la mancha. Había algo en él», dijo Butcher. «Permaneció después.
Después del incendio. Misericordia del emperador, yo hice esto. Rake se volvió, aparentemente desinteresado en la confesión de Butcher. En vez de eso, señaló con un dedo huesudo a las nieblas que había más allá de las trincheras. También estaban en silencio y fuertemente blindadas. Hombres virulentos, la temible fuerza a la que habían llegado a derrotar, avanzando sin obstáculos. Bienvenida. 2 ejércitos se habían convertido en uno. Silencio, suplicó Butcher apretando los dientes contra ese horrible golpe. ¡Por favor! Se dio la vuelta en el tiempo para ver el arma de Rake borrosa en su visión. Todo se volvió negro. Butcher se despertó. Su peso martilleaba, sus ojos parpadeando contra una repentina llamarada de luz. Dulce y misericordioso emperador, jadeó, sintiendo la suavidad de su cama debajo de él. Luego intentó mover los brazos y se dio cuenta de que estaban atados con correas. Lo mismo con sus piernas. No era su cama, era una camilla. No, 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 por favor. Una mordaza rancia metida en su boca ahogó sus súplicas. Una fría mano presionó firmemente contra su frente. Miró a la cara a Rake. El regimiento lo rodeó por todos lados, mirándolo como si fuera un espécimen para ser examinado. Un sordo gemido escapó de los labios de Butcher al darse cuenta de que el emperador lo había abandonado. Rake asintió. El sucio bisturí en sus manos brillaba en la sucia luz. Fin.